Hola amigos acuaristas, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a contestar la pregunta, Hugo, ¿puedo tener carpas en mi acuario? Hugo, ¿es bueno tener carpas en un acuario? Y algunos dicen, no, las carpas no son para acuario, las carpas son para tenerlas en estanques. En realidad, cuando nosotros tenemos carpas en pecera, sí, obviamente las podemos tener, pero la carpa necesita espacio para crecer normalmente. Lo que vamos a notar que nosotros vamos a tener carpas en una pecera, por más grande que sea, por más que la pecera tenga un metro, metro y medio, no importa. La carpa es muy activa, si la comparan con caracius que tengan en la pecera se van a dar cuenta que la carpa fue 4 veces y volvió cuando el caracius va una sola vez. Va a buscar encontrar barro, si hay una planta con tierra, va a querer hurgar o hurguetear la raíz, necesita otra dieta que no es exactamente lo mismo que tiene el caracius. Pero eso no es lo grave. No es que una carpa que vos tengas en el acuario te va a alterar el acuario y ya está. No, no pasa por ahí. Hemos notado que las carpas, les voy a contar un poco al revés. Hace más o menos 20 años, yo ya siendo criador, por supuesto, llevo 30 criando peces, en una pileta que está por ahí de piedras, una pileta que yo había hecho de 1,5 metros de diámetro, con piedras, conectada a todas las baterías de piletas que yo tenía y con todas las descargas correspondientes a los estanques grandes, que era donde descargábamos el agua que iba rotando. Se me ocurre traer en esa pileta 4 carpas, me acuerdo, salvajes, de más o menos 4,5 kilos. Las traigo y las pongo en esa pileta. Por supuesto que la pileta era chica para esas carpas, pero como esa pileta tenía una circulación de agua permanente, no había problema, la calidad de agua no era mala. Y como yo le daba alimento balanceado, terminé dándole alimento para perro. Me acuerdo que al primer tiempo las carpas querían comer y le erraban al alimento, no podían poner en foco porque no están acostumbradas ellas a comer arriba, están acostumbradas a comer en el fondo. Hasta que en pocos meses yo le tiraba el alimento para perro o para gato y se lo devoraban. Y el de gato no se lo daba porque era muy pesado por la grasa, por el aceite, aunque yo tenía una entrada de agua permanente, como les dije, y una descarga por rebalse. Y se me iba siempre la grasitud. Bueno, le daba de comer y 2 por 3 le daba vegetales o le ponía una planta que la despedazaban, porque ellos necesitan ese vegetal. Me di cuenta que pasaban los años y las tenía para la foto. La gente venía y la gente las podía acariciar, la gente podía poner las manos abajo y levantarlas. Se habían hecho muy, muy mansas. Pero ¿qué había notado? Que las había hecho bonsai. Bonsai significa que yo les inhibí una glándula de crecimiento, yo le frené el crecimiento natural y ahí fuimos entendiendo que la carpa necesita espacio. Y nosotros, si tenemos un estanque de 1 metro por 1 metro, nuestras carpas van a llegar a 1 kilo, 1,2 kilos, muy obesas, 1,5 kilos, y se van a frenar, no van a seguir creciendo. Lo que van a seguir es engordando. Las enanizamos en longitud, no van a ser animales estilizados. Eso se nota en una pecera. Cuando uno tiene carpas o pone carpas chiquitas, pequeñas, las carpas van a andar muy bien en el acuario. Pero resulta que va a pasar quizás un año, año y medio, y vamos a notar que la carpa esa está creciendo, pero no crece de la forma que nosotros esperábamos. Y de repente, si vos, el mismo acuarista, tiene afuera en su casa un estanque de 2 por 2 y trajo 4, 2 la puso en la pecera, en un año las 2 que puso así están así, y en un estanque las 2 que puso así están así. Entonces va a decir, ¿por qué tanta diferencia? Primero por la calidad de agua, por la temperatura de agua. Se maneja por temperatura ambiente, seguramente por la luz solar, seguramente por la vegetación que va a tener el estanque. Entonces todo eso hace
a un ambiente muy parecido a lo natural y la carpa se dispara en tamaño. Pero ¿qué pasa si yo quiero tener una carpa de 3, 4, 5 kilos? Mi primera sorpresa fue cuando, teniendo 5 años de criador, voy a un cliente y, no, mejor dicho, el cliente viene a mi casa y me dice, ¿se acuerdan las carpitas que le llevé a ustedes? Sí, están así. 5 o 6 kilos. Digo, ¿las puedo ir a ver? No es que no creía, pero... Y resulta que era un nadador, el hombre mayor, que una de sus piscinas en la casa la había dedicado exclusivamente a las carpas. Y esa pileta tenía más o menos 11 metros de largo por 4, no me acuerdo, más o menos, y tenía una profundidad de 1 metro a 3 metros. Y claro, ahí la carpa se dispara de tamaño. ¿Ustedes vieron algún material de las famosas carpas jumbo? Las carpas esas que comercializan los japoneses, esas carpas que tienen 5 kilos, 6, 7 kilos. No las extraen de piletas chicas, las extraen de piletas naturales, como si fueran cavas, que son depresiones o son lugares donde hacen una especie de lagunita de 1 o 2 hectáreas y allí las tienen. ¿Para qué? Para que lleguen a ese tamaño. Entonces, como la carpa no es un animal que hace un equilibrio natural y ecológico dentro de un espejo de agua por comerse a los otros peces, si bien en algún momento puede comer un pez la carpa, porque por algún motivo lo puede hacer, pero no practica el canibalismo como cualquier otra especie, como los caracios o cualquier otra especie de peces que pueden ser de laguna o de mar. Ahora, si se siente presionada, si yo le tiro en una pileta, que tengo 10 carpas hermosas, le tiro 20 carpitas y es posible que esas carpitas me desaparezcan. ¿Y por qué me van a desaparecer? Porque estas carpas grandes saben que no pueden crecer esas ahí porque no va a haber espacio, mejor dicho, no va a haber calidad de oxígeno o de repente tanta alimentación para ellas. Entonces eliminan y así forman el equilibrio ecológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo pongo en una pileta chica peces que practican el canibalismo, directamente ellos se van a encargar de eliminar lo que está de más en el estanque. Pero la carpa no lo hace así. La carpa lo que hace es frenar su crecimiento cuando hay una superpoblación, que también es un término que yo no estoy de acuerdo porque en ningún lado hay superpoblación, porque hay un equilibrio ecológico natural en cada espejo de agua. Estoy hablando ya no de estanques ni de peceras, sino para que entiendan cómo funciona la cosa. Ese término que muchos dicen, hay superpoblación, no existe. Sí puede existir en caso de que, o en caso que en una laguna haya muchos pejerreyes y de repente 6 meses que no llueve en temporada, empieza a bajar el nivel de la laguna, se empieza a evaporar el agua, se empieza a achicar el espacio, se empieza a achicar la laguna y queda mucha cantidad de peces. Esos peces de más, para ese momento que no está en condiciones el espejo, esa cantidad de peces va a ser devorado por el más fuerte o por las aves y se va a formar un equilibrio. En el caso de la carpa, en una pileta, en un estanque grande, no. Mayormente la carpa no practica canibalismo. Ahora, si tiene un lugar donde hay mucha cantidad de peces, no van a desarrollar un gran tamaño. Para pasar el limpio y para ir terminando el video, las carpas, si ustedes quieren que crezcan bien, tienen que poner un espejo más grande, un estanque por lo menos para las carpas. No estoy de acuerdo cuando se dice en acuarismo o cuando te dice el vendedor, llévate, ¿qué tenés? Una pecera y sí, tiene 40 litros nada más. Bueno, 40 litros vos podés poner 5 litros por pez, se calcula. Así que podés poner 8 peces. Y te vendo 8 peces. Y vos ponés 8 peces. Pero dentro de 6 meses, esos 8 peces ya están cargando mucho esa pecerita. ¿Por qué? Porque tienen más tamaño, porque consumen más oxígeno, porque realmente demandan más espacio.
Entonces, la cantidad de agua por pez, está mal el término. Primero que la cantidad de agua por pez, si nos vamos a la tecnología japonesa, hoy los japoneses tienen mojados los peces y tienen un sistema de filtros y un sistema para mantener la calidad de agua impecable, entonces pueden superpoblar esas piletas que los tipos manejan o tienen un manejo increíble. Entonces capaz que en 2 litros tienen un pez grande y no se les muere. Pero nosotros, que solo podemos hacer un estanque y poner una cascada o un filtro, lo que tenemos que hacer es eso, ver qué capacidad tiene el estanque, qué captación de oxígeno tiene el estanque, qué cantidad de horas luz tiene de sol, en qué parte está ubicada geográficamente el estanque, si está en una zona fría del país o en una zona cálida del país, porque si es muy cálida del país y no baja la temperatura de 20 grados para abajo, no baja, no puede ser un estanque de 50 a 60 centímetros de profundidad. ¿Está? ¿Por qué? Porque se va a recalentar en los días de calor, le va a faltar el oxígeno, no va a haber una buena calidad de agua, el pez se va a frenar en su crecimiento. Y si llevamos a una zona fría, donde tenemos invierno 3-4 meses y la primavera fresca como Mar del Plata, yo no le puedo hacer un estanque de 2 metros de profundidad, porque va a estar muy fría el agua siempre. Entonces van a crecer, no le va a faltar el oxígeno, no por la cantidad de agua, sino porque, supongamos que es un estanque grandecito, pero el agua va a estar fría y la temperatura está relacionada con el crecimiento de los peces. Yo creo que cuando ustedes vayan viendo todos los videos míos en este canal nuevo de acuarismo, van a empezar, que es lo que yo quiero, a entender cómo vive un pez. En este caso, la carpa, ya saben que si ustedes quieren tener una carpa grande, tienen que tener un estanque grande. Si quieren tener una carpa de un kilo, 1,5 kilos, que son las más bonitas aparte, ¿no? Con un estanque de 2x2 estamos bien. Pero si quieren tener una carpita o carpitas en la pecera, la pueden tener previamente pensando que van a tener que hacer un estanque. Porque si no, la carpa va a empezar a frenarse en el crecimiento, se va a poner menos estilizada y empieza a no quedar bien físicamente. Una carpa que empieza a enanizarse. Dije efecto bonsai, es como que al bonsai le cortamos las raíces, las encerramos las raíces, le sacamos tierra para que no se expandan las raíces. Si no se expanden las raíces, la planta no crece. Y esto es un poco tener peces en una pecera, carpas, sirve para un tiempo, pero después empiezan a tener problemas. Empiezan a perder el color, porque a más grandes necesitan el sol, de verdad, necesitan el vegetal. Tienen una dieta muy mezclada, muy surtida, es un 50% de vegetales, tienen insectos, tienen microorganismos, revuelven mucho el barro, el fondo, filtran mucha comida. Así que ese es el video de hoy que les puedo entregar. Por lo menos hablar un poquito más de las carpas koi, si se pueden tener en una pecera y cuál es el inconveniente que pueden sufrir estos animales. Chao, hasta el próximo video.